Shalom y bienvenidos. Un buen amigo me preguntó por qué le digo a Pablo, el tal San Pablo, por qué le digo el gentil de Tarso, si evidentemente era judío y era de los fariseos hasta que tuvo una conversión mágica en ser un seguidor del Jesús el Cristo. Y la respuesta que le puedo dar es el propio Pablo, al cual no le podemos creer ni si dice buenos días que es de día, pone en sus libros idolátricos que él se hace pasar por judío con los judíos y por gentil cuando está con gentiles. Por tanto, ¿cómo podemos confiar en la palabra de un hombre que asimismo se vende como algo que es falso? Entonces, si dice que entre los judíos se hace pasar por judío, es que no es judío. Y si se hace pasar por gentil entre los gentiles, no es gentil. Quizás era un hijo de un matrimonio extraño o de una relación extraña, como tal Jesús, madre judía que tuvo una aventura con un soldado romano, estando comprometida a casamiento con un hombre judío, cosa que fue un desastre familiar. Y luego se inventó muchos siglos después todo el cuentito conocido de la Virgen y etcétera. Quizás con Pablo pasó algo parecido, alguna picardía de la madre, una picardía del padre, vaya a saber, o una persona resentida que no se encontraba en ningún lugar. El hecho cierto es que de Pablo, en las fuentes judías antiguas de la época, no hay datos, no existe el tal Rabí Shaul de los fariseos, no existe, no hay. Y en el Talmud sí hay datos de Jesús, el verdadero, no el mitológico. Hay datos del mitológico también más tarde. Hay datos de gente judía que traicionó al judaísmo, el famoso Ajer. Hay datos de otros rabinos que se confundieron. Hay datos de rabinos que se volvieron locos. Hay gente que fue traidora, que está mencionada, tal cual, que nos vendieron a los romanos. O sea, el Talmud no tenía por qué ocultar si el tal Saulo existió realmente como un fariseo. Pero la única fuente es el propio Pablo de su existencia. Que habrá existido, puede ser que sí, puede ser que no. Que era judío, es muy dudoso, mucho. Que fue un fariseo, que estaba comandado por el Sanedrín para perseguir cristianos y asesinarlos, indudablemente es mentira. El Sanedrín no tenía ningún poder en aquella época, mucho menos para perseguir y condenar gente, ni en la época de Jesús, 30 años después, antes, perdón, tenía el poder ese. Los romanos no le permitían a los judíos ni hacer apedreamientos de gente, ni era la manera judía de proceder en aquellas épocas tampoco. Por tanto, los cuentitos de que Pablo estuvo en un apedreamiento y entonces no sé cuánto, y los seguidores de Jesús, y aleluya hermano, pura mentira, inventada por alguien que no tenía noción. Pero aparte, sus propias ideas teológicas van en contra de todo lo que el judaísmo pregonaba. Incluso las sectas más atrevidas de aquella época no tenían ideas tan idolátricas como la de este Pablo, que indudablemente de conocimientos judíos tenía muy poco, y por algo estaba en contra de las cosas básicas judías, como por ejemplo la circuncisión. No en vano, aquellos seguidores de Jesús que conocieron al supuesto Jesús, sabemos que es un invento mitológico, hubo algún personaje Jesús, ni hijo de Dios, ni Mesías, ni rabino, ni profeta, hubo un revolucionario que tuvo su secta, un tal Yeshu, que de mágico no tenía nada, hacía algunos trucos muy sabiamente disfrazados de algo, pero tipo para no perder el tiempo con él. Fueron los romanos los que después inventaron un buen negocio con esto, es otro tema. Pero los propios seguidores de ese Yeshu seguían con la circuncisión, se juntaban en las sinagogas, eran como una secta judía un poco loca, existen de esas hoy en día también, una secta judía un poco loca, con ideas un poco locas, pero no salían de más o menos los lineamientos judíos. Vino Pablo, el gentil de Tarso, si es que era de ese lugar de Turquía, y en contra de la circuncisión, en contra de la Torá, en contra de los mandamientos, cuando el propio Jesús, vuelvo a decir, el inventado, pero el Jesús dijo, no vine a cambiar ni a quitar ningún mandamiento, él mismo iba a la sinagoga, leía de la Torá, charlaba con los rabinos, disputaba con ellos, como era costumbre en aquella época, disputarse rabinos con ignorantes, como el caso de Jesús, rabinos con rabinos. El tal Pablo estaba por fuera de todo. Y vuelvo a decir, si hubiera sido un rebelde, un traidor, hubiera estado mencionado dentro del Talmud. No había problema de mencionarlo. Y no lo sacó la censura posterior. Por tanto, del tal Saulo no hay datos, más que los propios que él, un tipo falso, permitía conocer. Pero de lo que él hacía y de lo que él decía, de lo que él enseñaba y de la contra que tuvo con los propios seguidores de Jesús, que como dije era una secta de locos judíos,
y cómo lo sacó del medio, y cómo fue todo un juego de tronos para quedarse él con el poder. Todo eso está en el libro idolátrico, lo pueden leer. Es evidente que de judío no tenía nada. Si sus orígenes eran judíos, cosa que es dudoso, cultura judía no tenía, ideología judía no tenía, teología judía no tenía, conocimientos de Torá no tenía, las cosas básicas no las sabía. Y los inventos que hace, como que él era un perseguidor de cristianos y que el rayo láser del cielo lo convirtió en un seguidor de Jesús. Por favor. Este, Nada de eso tiene ninguna relevancia cuando lo que buscamos es tener una conexión espiritual, conciencia de nuestra conexión espiritual, debería decir, con nuestro Padre Eterno. No tiene ninguna relevancia rayos láser que vienen del cielo y lo convierten a uno en un seguidor del Cristo. Es una ridiculez que no tiene asidero dentro del mundo espiritual. Decir que se perseguía a los cristianos de aquella época, los perseguían los judíos y hacían persecuciones hasta Siria para buscarlos, ridículo, vuelvo a decir, no había poderes judíos que tuvieran esa autoridad, los romanos no lo permitían, y los propios judíos no estaban en condición de estar persiguiendo a otros judíos. Si bien es cierto, hubo guerras entre propios judíos, lo que llevaron a la destrucción del templo, años 68, 70 de la era común, no era con juicios y apedreamientos y cosas legales, eran rencillas entre los judíos en los cuales Pablo no participaba. Pablo era un extraño, Pablo era un extranjero, sus ideas eran raras, sus ideas eran propias del mundo idolátrico, el hijo de Dios, de la carne, el logos y todo eso, eran ideas que estaban en el mundo idolátrico, existían. Él no inventó el 25 de diciembre y nacido en un pesebre, ya existía todo eso. Aura Mazda había nacido así, Apolo, Hércules, no me acuerdo cuál otro de los griegos, había un montón de dioses solares que estaban con todos esos cuentitos. Entonces, no busquemos en Pablo al gran judío fariseo que se convirtió mágicamente. Son tonterías. No hay evidencias ni en el judaísmo ni en el propio libro idolátrico, nada que revele que el tipo este supiera algo del judaísmo. Ya solo con el hecho de decir que la ley es un peso, es la maldición, ya eso es ir en contra de la propia Torá. Cuando la Torá dice que es la liberación, la Torá dice que es la salvación, la Torá dice que es la bendición. Y este viene y dice, la Torá es una maldición, cargan con la maldición de la ley. Y todo otra sarta de tonterías que no me voy a poner a analizar. Hay textos muy antiguos en serjudío.com que analiza con textos, con detalles, con análisis. Ahora era simplemente un video para dejar bien en claro. De santo poco y nada, de judío poco y nada, de fariseo dudoso, de rabino menos que menos, un engañador 100%, alguien que estaba sediento de poder 100%, alguien que no era digno de confianza 100%. ¿Por qué tuvo tanto éxito? Lo mismo podemos preguntar de Fidel Castro, de Mao Zedong, de Stalin y de Hitler. ¿Por qué esa gente tiene éxito? Saben mover los hilos del poder, saben ser autoritarios, saben ser salvajes cuando hay que serlo, saben ser lamebotas cuando hay que serlo. No es un ejemplo a seguir de nada. Y lamento si algún visualizador cristiano se siente tocado, pero la verdad está ante todo y mi intención no es ofender, mi intención es decir lo que corresponde de la verdad. No tengo ningún problema con los cristianos, me parecen gente maravillosa, sus creencias me parecen idolátricas y que ninguna persona espiritual debiera seguirlas, pero bueno, es mi opinión y debe ser respetada en este mundo tan diverso y tan amoroso, tan lleno de arcoíris, porque así como se respetan todo tipo de creencias e ideologías, está bueno aceptar esta creencia e ideología que dice que el cristianismo no es algo sagrado, porque si no, los judíos tendríamos que ser cristianos. En definitiva, su Dios es de origen judío, la madre de su Dios, sin duda, era judía. Entonces, deberíamos ser nosotros los responsables de decir si el cristianismo tiene valor o no, no otra gente, ya que era en su principio una secta judía. Y fueron los propios judíos, en su mayoría, los quienes no lo aceptaron, así como no aceptaron a Jesús, aquel, el real, no el mitológico. No lo aceptaron porque sabían que era un pobre hombre que tenía sus dificultades emocionales, problemas familiares, dificultades intelectuales. Era una pobre persona que creía que era más de lo que era, pero entre ese personajes mitológicos, se armó todo
toda una figura nueva, novedosa, revolucionaria, mesiánica, que todavía sigue teniendo éxito, igual que la Coca-Cola tiene éxito, e igual que la cocaína tiene éxito. Tener éxito no es sinónimo de ser verdadero ni saludable, me parece. En definitiva, no busquemos en Pablo virtudes. Diría tampoco que ni siquiera busquemos defectos. Dejémoslos perder para siempre junto a los que son como él. Pero para ti, todo lo contrario. Tratemos de encontrarte la chispa divina y hacerla relucir para que sientas la bendición todos los días de tu vida. Y espero que la sientas y la disfrutes y la compartas con los demás, lejos de toda religión, lejos de toda superstición y cerca de la chispa divina que realmente eres. Shalom, bendición y todo lo mejor para todos, incluso para los que están insultando en este momento.